Te voy a enseñar una técnica que es mucho más poderosa que la meditación para atraer todo lo que quieras a tu vida. Así que pon mucha atención y quédate hasta el final del video porque esta técnica es muy poderosa y si la aplicas correctamente podrás atraer todo lo que quieras a tu vida. Muy bien, esta técnica es muy poderosa y tú la usas a diario prácticamente sin darte cuenta. Pero si aprendes a utilizarla correctamente, podrás ser la persona que quieres ser y atraer todo lo que quieras a tu vida. ¿De acuerdo? Esta técnica, esta técnica consiste prácticamente en actuar y sentir como la persona que tú quieres ser. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando tú te pones a meditar, pues cuando meditas tú te tranquilizas, respiras y pones la mente en blanco. Así es como funciona la meditación. Te tranquilizas, pones la mente en blanco y empiezas a visualizar lo que quieres ser, a visualizar lo que quieras. Y también tienes que sentirlo, sentir las emociones que sentirías pues cuando estuvieses viviendo ese momento, cuando estás visualizando eso que quieres. Así funciona la meditación. Y de hecho, sí es muy buena, es bueno meditar. Pero esta técnica es más poderosa porque a algunos se les dificulta meditar. No logran calmarse, poner la mente en blanco y sí pueden visualizar lo que quieren, pero no lo sienten. Y de hecho sentirlo es más importante incluso que visualizar lo que quieres. El sentimiento y la emoción son más importantes para atraer lo que quieras a tu vida. Y cuando meditas, pues tú no puedes sentir estas emociones. Lo visualizas, estás tranquilo, pero no sientes esa alegría y esas emociones que tú quieres sentir. Pero con esta técnica es mucho más fácil sentir esas emociones y por ende atraer todo lo que quieras a tu vida. Y esto se trata prácticamente de convertirte en un actor. Haz de cuenta que tú tienes que ser como un actor de películas, de series, ¿de acuerdo? Y tienes tú que ser el personaje que quieres ser. O sea, tienes tú que ser el actor y también el guionista, el director de la película. Tienes que apuntar en un cuaderno todo lo que tú quieres ser. Primero, tú cómo eres y qué es lo que no te gusta de ti, qué es lo que quieres cambiar. Por ejemplo, si eres inseguro, pues tienes que ser seguro. Si eres alguien muy tímido, pues que no seas tímido. O si eres alguien enojón, que seas feliz. Y todo eso. Tienes que apuntarlo en un cuaderno. ¿De acuerdo? Pones todo lo que tú quieres ser. Piensas primero y miras lo que tú eres y lo que no te gusta de ti. Entonces lo que no te gusta, lo cambias. O sea, el opuesto de lo que es malo a lo que es bueno. Si eres enojón, eres feliz. Si eres tímido, que no seas tímido. Si eres muy así que te preocupas, que no te preocupes, sentir paz. Tienes que hacer eso, apuntarlo en un cuaderno, ¿de acuerdo? Y ya cuando lo apuntes en un cuaderno, tienes que poner el personaje que tú quieres ser. O sea, te describes a ti, pero como quieres ser. No te describes como eres actualmente, sino te describes como quieres ser tú, la persona que quieres ser. Y tienes que apuntarlo todo, ¿de acuerdo? También tienes que apuntar más allá de las emociones y de lo que quieres ser, también puedes apuntar tu apariencia. Si quieres mejorar físicamente, por ejemplo, si estás gordo y quieres ser flaco o más alto o cosas así, también lo tienes que apuntar. ¿De acuerdo? Apuntas en un libro lo que quieres ser, el personaje que tú quieres ser.
su altura, por ejemplo, 2 metros, güero, pelo largo, el personaje que tú quieras ser, ¿de acuerdo? Fuerte, todo eso, y también, pues, eso de las emociones, o sea, ser valiente, ser, enérgico, ser feliz, ser seguro, todo eso tú lo tienes que apuntar. Y esto es algo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Con calma, con un cuaderno, ponte a pensar en la persona que quieres ser y lo apuntas completamente. Ya una vez que sabes cómo es el personaje que quieres ser, la persona que quieres ser, entonces tienes que actuar como ella. Haz de cuenta que acabas de crear tú un personaje. Haz de cuenta que eres un escritor, un guionista. ¿De acuerdo? Un creador, algo así. Y ya creaste al personaje que quieras ser. Como por ejemplo, un director de películas, o el guionista, o como se le diga, el que tiene la idea, crea un personaje. O, por ejemplo, Harry Potter. La creadora de Harry Potter pensó en el personaje, su apariencia, cómo actúa, todo eso. Ella lo describió y creó el personaje. Tú acabas de hacer lo mismo, acabas de crear al personaje que tú quieres, pero tú tienes que convertirte en ese personaje. Tienes que ser como un actor y darle vida a ese personaje que acabas de crear. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Así es como funciona esta técnica. Y si la aplicas correctamente, te digo que es muy poderosa. Entonces, tú ya creaste al personaje. Ahora tienes que darle vida. Tienes que empezar a actuar como él. ¿De acuerdo? Si es seguro, valiente, divertido, juguetón, como quieras ser, tienes que darle vida a ese personaje que acabas de crear. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tú lo visualices y sientas las emociones del personaje. Si tú eres un actor o estudias cómo ser actor y todo esto, te será mucho más fácil. De hecho, esto es muy bueno. O sea, si tú estudias cómo ser actor o esto y lo otro, actor de doblaje incluso creo, esto te será mucho más fácil para convertirte en la persona que quieres ser. O sea, para convertirte en la persona que tú quieres ser, uno se tiene que convertir en un actor. ¿De acuerdo? En un actor y en un guionista y director. Esto es así. Entonces, pues tú ya tienes al personaje y tienes que empezar a actuar como él. O sea, lee tú el personaje, cómo es el personaje. Y también tienes que empezar a crear guiones. Haz de cuenta así como guiones de qué hace el personaje en situaciones, cómo se siente, por ejemplo. Si está con sus padres que están discutiendo, que le están diciendo de cosas y todo eso, el personaje cómo actúa ante esa situación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el personaje ante esa situación de peligro, de que sus padres están así y tal, él se siente tranquilo. Él no se altera y no deja que eso lo afecte. Respira profundamente y es muy tranquilo. Entonces él no responde ni actúa enojado ni con una emoción así negativa. Él sigue siendo muy positivo y actúa de la mejor manera, con palabras suaves y correctas, intentando tranquilizar o expresándose, pero desde la total tranquilidad. Y que cuando hace eso no se altere. Y también si se queda y afronta el problema o tal, o si prefiere mejor retirarse y mantenerse sano y regresa a su cuarto o cosas así. ¿De acuerdo? Pero esto es así. Tienes que describir situaciones que tú puedas vivir normalmente, situaciones de tu vida diaria, cómo las afrontas tú como eres ahora. Por ejemplo, en esa discusión, como tú eres ahora, en vez de ser tranquilo, calmado y todo eso, tal vez te dejas llevar por la ira
y también empiezas a decir todas esas palabras, empiezas a pelear, a decir cosas, a hacer berrinches y todo eso. Pero tú no quieres ser así, no quieres ser una persona berrinchuda, enojona, ni con esas energías negativas. Entonces tienes que actuar como el personaje que quieres ser. Actuar desde la total tranquilidad. Al principio hacer esto es difícil. Es difícil porque tú ya estás acostumbrado a tu antiguo personaje, pero tienes que adaptarte al nuevo. Cuando estas situaciones se presenten, que tengas esta situación, tus padres empiezan a pelear o tu madre te empieza a decir cosas y tal, tú por más que quieras decir también cosas malas o hacer enojarte, berrinches, cosas así, tienes que respirar, porque recuerda que tu personaje no es así. Tu personaje no es así. Entonces respira y tranquilízate. Y así poco a poco, con el tiempo y repitiendo estas cosas, estas situaciones que se vayan repitiendo y tú cada vez vayas haciéndolo mejor, tranquilizarte, hablar calmadamente y simplemente no pelear. O sea, simplemente no pelear, mantenerte calmado, aunque no digas nada o todo, pero simplemente el hecho de no maldecir y hacer cosas así y quedarte calmado y, por ejemplo, irte y retirarte, pero todo completamente calmado el tiempo que puedas aguantar, es muy bueno y ya te ayuda muchísimo. Y tienes que ser así, tienes que ser un actor. Entonces tienes que poner guiones de lo que vives normalmente y actuar como tu personaje actuaría en esas situaciones. Así con la repetición y todo eso, tú irás cambiando tu forma de ser, irás abandonando el personaje antiguo que creaste y te convertirás en el nuevo personaje que creaste y que quieres ser. Es así. Y tienes que sentirlo y actuar. Y también visualiza evidentemente y haz cosas que quieras. También visualiza escenarios bonitos. Y cuando ocurran esos escenarios bonitos, ¿cómo actuarías? Por ejemplo, que tú vas a un parque. Que tú vas a un parque y ves a personas jugar o personas amigables. Y tu personaje es muy tímido. Es tímido e inseguro. Pero tú quieres hablar con esas personas, quieres jugar, interactuar o no tener vergüenza ni pena. Entonces, aunque tu personaje es muy así, tu personaje anterior era muy inseguro, tímido y todo eso, y tú te sigues sintiendo así, con esas emociones, tienes que ser el nuevo personaje, ¿de acuerdo? El personaje que es amigable, que es divertido, enérgico, todo eso. Entonces, cuando estés en una situación así, que estés en un parque y veas personas así, esto y lo otro, y tú quieres hablar con ellos o cosas así, pero eres tímido, tienes que convertirte en ese nuevo personaje. Así lo hacen los actores. ¿De acuerdo? Respira, tranquilízate, y aunque sientas al principio miedo, te digo que con la práctica vas a ir superando este miedo y te irás convirtiendo en el personaje que quieres ser, en la persona que quieres ser. Entonces tranquilízate, respira, visualiza en tu cabeza cómo hablarías, qué les dirías, cómo actuarías con ellos, o sea, con las personas. Y tienes que hacerlo así. Entonces tú ya después de visualizar y sentir las emociones que sentirías, no sentirías vergüenza ni miedo, sentirías felicidad, energía y todo eso. Entonces tienes que empezarlo a hacer. Te acercas y empiezas a hablar y intenta actuar como tu personaje, seguro, y decir lo que diría tu personaje y todo eso. Esto te ayudará muchísimo, ¿de acuerdo? Así es como tú puedes ser la persona que quieras ser y por ende, cuando tú ya eres la persona que quieres ser y actúas como ella, empiezas a atraer las cosas que tú quieres, ¿de acuerdo? Porque una persona que es muy positiva y feliz vibra muy alto y atrae a otras personas y situaciones que concuerdan con su vibración alta. Entonces, como eres muy feliz y tu personaje ya es muy buena onda y es todo eso, pues cuando salgas a la calle esto y lo otro, tú
actúas como la persona confiada, vas caminando, como caminar diciendo confiado, sintiéndote confiado así, feliz y todo eso. Empiezas a actuar así y entonces todo el universo empieza a darte situaciones que concuerden contigo, con tu personaje, a personas, situaciones y cosas que estén a tu nivel de felicidad y de vibración alta. Y también pues tienes tú que visualizar esas situaciones también tú en tu cabeza, qué situaciones quieres y así será también más fácil que lo logres. ¿De acuerdo? Y para practicar esto, yo te recomiendo que primero empieces en tu cuarto. Por ejemplo, enciérrate en tu cuarto y ya te digo, escribe, haz guiones y todo lo que quieras hacer. Tu personaje, las situaciones que vives y cómo actuaría tu personaje en esas situaciones. Y también visualiza situaciones positivas, ¿de acuerdo? Visualízate siendo positivo y en situaciones que tal vez no vivas muy normalmente, pero que tú quieres vivir porque tu personaje normalmente vive esas situaciones en la película que tú has creado. O sea, también tienes que crear una película. Haz de cuenta que tú eres el guionista y tienes que crear a tu personaje y la película en la que quieres vivir, porque tú ahorita mismo eres un personaje y vives en una película, por ejemplo, que no te gusta, donde hay peleas, discusiones y energías negativas con otros personajes, porque también tienes que hacer de cuenta que las otras personas son como actores interpretando otros personajes. Por ejemplo, si tu madre es muy enojona y todo eso y es así negativa, tú tienes que hacer de cuenta que ella es como una actora, que es una actriz y que su personaje que tiene que interpretar es así. Y pues tú tienes que interpretar a tu personaje. Ella está interpretando a su personaje y el personaje que tal vez no quiere ser, pero que ella es, y tú tienes que interpretar al personaje que tú quieres ser y actuar como él actuaría. ¿De acuerdo? Respecto al otro de que ella tal vez actúa como es, o sea, un personaje negativo, pero no quiere ser negativo, pues también esta es otra cosa, yo creo que hay que hablar también después. De que también uno tiene que ayudar a los demás a hacer lo que quieran ser. Así, tienes que ayudar también a los demás a ser las personas que quieren ser. Yo por eso hago estos videos, para ayudarte a ti a ser la persona que quieres ser. Pero primero, concéntrate en ti. Primero tienes que concentrarte en ti. Porque cuando tú ya seas el mejor, te sientas bien y tengas mucha energía y todo eso, ya cuando tú seas lo más bueno que puedas ser, ahí es cuando puedes ayudar a las otras personas. Porque si tú las intentas ayudar, pero sin primero ayudarte a ti y ser la persona que quieres ser y todo eso, no las vas a poder ayudar. Porque tú actúas pues como la persona que no quiere ser, negativa y no es la mejor versión de sí mismo. Entonces no puedes ayudar a las otras personas. ¿De acuerdo? Pero ya cuando hayas sido muy bueno y hayas sido el personaje que quieres, ahí sí es cuando puedes empezar a ayudar a las otras personas, pero también sin que tú salgas lastimado, porque a veces uno quiere ayudar a las demás personas y es uno muy positivo y muy bueno, pero estás con ellas bastante tiempo intentando ayudarlas, pero ellas a veces no quieren cambiar, a veces ya no quieren cambiar y pues tú intentas ayudarlas, pero ellas te empiezan a lastimar con sus energías negativas. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en esas situaciones? Cuando la persona no quiere cambiar, pero tú la quieres ayudar, es alejarte, ¿de acuerdo? Porque tienes que cuidarte tú. Primero tienes que cuidarte a ti. Tienes que cuidarte. Entonces, si ves que la otra persona es muy negativa y te hace daño, tú siempre le vas a desear lo mejor y esperas que ella cambie y sea mejor. Pero pues tienes tú que alejarte para cuidarte a ti. Bueno, esto no sé si tiene mucho que ver con este video de esto, pero bueno, volviendo a lo de cómo ser tu personaje, de el personaje que tú quieres ser, visualiza también cosas positivas. Ya digo, enciérrate en tu cuarto y haz de cuenta que todo lo que tú ves es una película. Me desvío un poco del tema al decir esto, ¿de acuerdo? Tengo que volverlo a decir.
Haz de cuenta que tú eres el guionista y el actor. Y tú vives en una película que no quieres. Y interpretas un personaje que no quieres. Tienes que cambiarte a una película que sí quieres, que es buena, positiva, interpretar al personaje que tú quieres ser. ¿De acuerdo? Entonces tienes que escribir y visualizar todo eso. Ir a la película que tú quieres. En la película que tú quieres, y digo película, pero es en sí la vida que tú quieres, en la vida que tú quieres, es la película. En la película que tú quieres, hay muchas personas positivas. Vives en una casa muy positiva, con experiencias buenas. Tú eres muy valiente, feliz, positivo, amoroso, todo lo que quieras. Entonces tienes que empezar a actuar y escribir y a trabajar en esa película, en la película que tú quieres. ¿Y cómo le haces? Primero tienes que estar tú en tu cuarto. Y aquí en tu cuarto, sin nadie que te juzgue, sin nadie negativo, tú empiezas a actuar como tu personaje. Empiezas a sentir como tu personaje y tienes que visualizarlo, ¿de acuerdo? O sea, cierra los ojos y visualiza la película, la vida que tú quieres. Cómo se ve. O sea, mira, primero empecemos con imaginar un escenario. Visualiza que estás tú en un parque. En un parque y, por ejemplo, hay personas. Y en la película tu personaje es muy positivo, confiado. Y en la película va y habla con aquellas personas que también son positivas y buenas. Y se hacen amigos, por ejemplo, en la película, en la vida. Entonces tú tienes que empezar a visualizar eso. ¿Cómo te sentirías al hablar con las personas? No tienes que sentirte con pena, avergonzado, tímido, ni nada de eso. Tienes que sentirte como tu personaje se sentiría cuando va con las otras personas y cuando esté en el parque. Se siente feliz, súper confiado, no está preocupado, vive muy fluido y todo eso. Entonces tienes que empezar a visualizar y sobre todo sentir, porque lo más importante es sentir la emoción de felicidad y de seguridad y no de vergüenza ni miedo. Y empieza a visualizar esa escena a las demás personas y todo eso. Y siente todo lo que puedas. Siente el aire, el piso, cómo se siente el suelo del parque y los olores, todo lo que haya. Siéntete tú, siente tu cuerpo cuando estés ahí visualizándote a las demás personas, jugando. Si juegan fútbol, por ejemplo, imagínate y siente como si estuvieses pateando el balón, jugando con ellos. Todo eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y también otra cosa, muy importante, y muy, poderosa, es visualizar esa escena que te digo que tú quieres, visualizar el personaje que quieres ser y usar una canción que te ayude a conseguir las emociones. Porque tú puedes visualizar todo lo que quieres. Y eso es bueno, lo visualizas. Pero te cuesta generar las emociones de felicidad, de seguridad y todo eso. En estos casos tienes que usar una canción, una música. Esto es algo que yo hago también. Visualizo lo que quiero, mi personaje, cómo es, ya todo, con sus amigos, en un escenario, de lo que sea. Entonces, tienes que visualizarlo, pero si te cuesta sentir la emoción de felicidad, si te cuesta sentir eso, puedes poner una canción que te ayude a sentir eso. Una canción que a ti te guste mucho, una canción que sea positiva. Puede ser de cualquier idioma, puede ser en español, en inglés, en italiano, lo que sea. Las palabras como tal no importan mucho, sino la energía, las emociones que sientes tú al escuchar esa música. Si es una canción en español, está bien que diga cosas positivas de amistad, de confianza y cosas así. Yo tengo una playlist que hice con otros videos así de espiritualidad, pero también con canciones muy positivas, de trolls y cosas así que yo escucho y que son muy buenas, tanto en inglés como en español, ¿de acuerdo? Les voy a dejar también la playlist en la descripción o por ahí la pueden ir a ver a mi canal, ¿de acuerdo?
pero esto es así. Tienes que escuchar esa canción y sentir la emoción. Visualiza, tú cierra los ojos y ya siente que estás en ese lugar, que ya lo conseguiste. Actúa como tu personaje actuaría y siente las emociones que tu personaje sentiría. La música es muy buena, para ayudarte a conseguirlo más rápido. Porque tú empiezas a escuchar esa música y te olvidas por completo de tu película actual, de la vida que tienes actualmente, de dónde estás, olvidas el cuarto, desaparece. Tú prácticamente te teletransportas a esa otra película, a esa otra vida. Y ya tú empiezas a sentirlo, o sea, tienes que sentirlo, caminar, actuar, puedes bailar si quieres, puedes cantar la canción en voz alta, bailar en el cuarto y sentir toda esa emoción y el escenario que tú estarías con tus amigos, eso. Por ejemplo, si te estás imaginando bailando y cantando esta misma canción con tus amigos, será mucho más fácil que sientas eso y que pues, te ayude a ser el personaje que tú quieras ser. Imagínate que estás en la casa de tus amigos o algo así y estás cantando y bailando esta misma canción. Pues tú lo puedes hacer aquí en tu cuarto, aunque no estén tus amigos o no tienes amigos todavía, pero pues aquí estás tú, empieza a bailar, a moverte, a sentirte libre, a ser la persona que quieras ser, a cantar la canción, mientras visualizas ese escenario. Tú estás aquí bailando, cantando y siendo la persona que tú quieres ser, pero visualizando aquel escenario. Prácticamente lo sientes tan real que esto te va a ayudar muchísimo a conseguir la vida que quieres y a traer esas situaciones también. ¿De acuerdo? Esto es así. Tienes que hacer esto con canciones y en tu vida diaria. ¿De acuerdo? Visualizando y todo esto como tú quieres. El personaje que tú quieres. ¿De acuerdo? Me acaba de salir algo ahorita cuando estoy grabando el video, ¿de acuerdo? Voy a ver qué pasó. Lo que pasó es que ya me quedé sin almacenamiento, ¿de acuerdo? Así que voy a tener que decir todo lo que quería decir ya muy rápido, muy resumido, porque pues ya no tengo almacenamiento. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que te dije antes. Sé la persona que quieres ser, sé el guionista y el actor de tu película, sé el personaje que quieres ser. Actúa y siente como tu personaje actuaría y sentiría en situaciones. Crea todas las situaciones posibles, tanto las que quieres vivir como las que vives actualmente, y si actúa como tu personaje, ¿de acuerdo? Como actúa tu personaje. Así será mucho más fácil que seas tú la persona que quieres ser, y al ser tú la persona que quieres ser, por tu vibración alta y todo eso, atraigas todas las situaciones que tú quieres, ¿de acuerdo? Esto es así. Tienes que hacer todo esto que te dije en el video y todo esto. Quiero hacer muchos más videos así y quiero hacer todo esto. Ya no tengo almacenamiento. Tengo que a ver cómo le hago pues, para hacer más videos de estos, ¿de acuerdo? Pero esto es así. Tienes que ser tú el personaje, el actor y hacer todo lo que te acabo de decir, ¿de acuerdo? Las emociones y la visualización, todo eso. Es lo que tienes que hacer para traer la vida que tú quieres y ser lo que tú quieres, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que con esto ya puedo finalizar el video. Aunque pues creo, no sé si olvidé algo, pero pues ya me quedé sin almacenamiento, ¿de acuerdo? Quiero hacer más videos, ahorita ya no tengo almacenamiento, ya veré cómo lo soluciono, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en el próximo video. A ver cuándo puedo subirlos por esto que les estoy diciendo, ¿de acuerdo? Y también, si les ha gustado el vídeo, denle like, suscríbanse, compartan y en la descripción les estaré dejando otros videos también muy buenos para que los vayan a ver. Uno de cómo convertirse en un Super Saiyajin en la vida real. Otro de cómo hacer un Kamehameha en la vida real. Otro de qué es la suerte y cómo tenerla. Y otros videos ahí para que los vayan a ver. ¿De acuerdo? Así que nos vemos en el próximo video.